Dida, que comentava que no tenia el màster, sí, diu que si t'inscrius en una prova però no vas a l'examen t'inclouran a la borsa? No, tens que fer la primera part de l'OPO. Per estar en la borsa has de fer la primera part i si no ja per difícil cobertura quan tinc el màster, no? I si no te presentes a la segona prova de la primera part, tampoc estaries. Tens que presentar-te les dues parts de la primera prova, la part A i B. Per ahí seria ideal acabar el màster i entrar per difícil cobertura com a interí, no? En este cas. Sí, a més a Dida que el conec, que estiguérem parlant l'altre dia. Ah, vale. Miquel Coloma, ¿vos dir algo, Zurita? No, simplemente decir que tiene que tener una nota para poder entrar en bolsa. Eso es la primera cuestión. La segunda por cobertura. A ver. No. Vamos a ver. Hay una base concreta en la convocatoria que te dice que si superas o si superas la primera prueba en la bolsa y si no tienes la prueba y si no superas la primera prueba y está pendiente los suspendidos del A y el B, con todo el lío que tenemos de los maestros y ya veremos lo que se organiza con las del 2019, pues también puedes entrar en bolsa. Veremos cómo lo organiza este año o esta vez la Consellería de Educación. Si hace como en otras ocasiones, entrarán todos de golpe y luego habría un proceso de acreditación de requisitos. Y el que no tenga el máster, el que no tenga la titulación o el perfil adecuado para esa bolsa de trabajo, pues lo que marca la normativa es que se va fuera o lo excluyen. O otras soluciones que en ese momento se podrán encontrar, como están haciendo con los maestros, que los están revisando, de 2018 lo están haciendo ahora y de 2016 lo están haciendo ahora. Entonces habrá que ver en ese momento qué requisitos se tienen. Con carácter general, lo que dice la base de la convocatoria es que si tú reúnes los requisitos, si tienes una nota, tienes que entrar en bolsa. Lógicamente, en el desarrollo de esa base y lo que dice la convocatoria y lo que dice el acuerdo de interinos, pues ahí, en función del perfil docente que para esa bolsa hayan establecido las titulaciones que son adecuadas para esa bolsa, pues si las tiene perfectamente se podrá integrar, aunque haya suspendido la oposición, y si no las tiene se queda fuera o excluido de la bolsa. No sé si lo he aclarado más o lo he liado más. Sí, no, está aclarado. Es la parte AB, que es una nota. Si no, no la tienes. Vale, está claro. Más. Maite. ¿Quedan preguntas? Sí. Miquel Coloma, si pertenecemos a la bolsa de la especialidad que no nos presentamos, ¿tenemos que marcar en la descripción que no queremos pertenecer a la bolsa? Y si marcamos que sí, ¿nos guardan el número de orden que tenemos de oposiciones anteriores? ¿O si estamos trabajando en la misma como interinos, qué debemos marcar? A ver, si tú estás en bolsa, marques lo que marques, te vas a quedar en la bolsa ya, porque ya estás trabajando. Otra cosa es que te presentes a una especialidad distinta en la que no estás en bolsa, evidentemente. Entonces, tendrás que decir que sí que quieres integrarte en la bolsa. O mejor dicho, no marcarla. Ya está. Para integrarte en la otra bolsa. Kevin, soy periodista. Espera, Maite, perdóname un momento. Vamos a ver, ahí quiero decir, eso es una decisión voluntaria. Yo estoy en una bolsa y una especialidad y ahora me presento por otra porque mi titulación la permite o porque me interesa o porque me gusta. Si yo quiero integrarme en esa bolsa, lógicamente debo de reunir las titulaciones que por difícil cobertura se establecen, que son las titulaciones o el único referente de titulaciones para cada bolsa. Pero eso es una decisión personal. Si a él le interesa integrarse o adquirir una nueva especialidad, como hacen los maestros en la bolsa única, aquí como son bolsas parceladas y separadas, pues si yo estoy en matemáticas y ahora me presento por informática, pues para entrar en la bolsa de informática tengo que aprobar o tengo que superar la oposición, o si suspendo tendré que tener la titulación adecuada para integrarme en ella. Pero es una decisión voluntaria. Si yo no quiero, digo, vale, yo voy a examinarme porque me interesa, pero de la bolsa no quiero saber nada. Pues no me apunto a la bolsa y ya está. Perdoneu, és que Javier i Pepe, la pregunta que fa Miquel Coloma no és eixa, no és la d'entrar a una altra especialitat, sinó que ell se presenta a la mateixa especialitat de la que ja forma part com a interí. És a dir, ell ja forma part d'una borsa. Sí. Jordi, t'ha contestat. És indistint. Ell, posa el que posa, va continuar en la bolsa. És indistint. Si posa que vol,
que vol, i suposa que no dona el mateix perquè ja està en borsa. És a dir, ell si ara se presenta a l'especialitat de la que ja forma part i marca la casella de que no vol estar en la borsa, seguirà estant en la borsa. Seguirà estant en la borsa. Home, el lògic és que no la marque, evidentment, perquè quan vaig a veure aquesta persona per a incloure-la en la borsa, s'adonaran que ja està en borsa. Però no la trauran? No la traurien? No el trauran de la borsa, evidentment. Encara que marque que no vol estar. Per si s'equivoca. Imagina que algú s'equivoca i marca en la casella. No el traurien. No el traurien. Ni siquiera el traurien perquè ja està en borsa. Vale. El que no pot afectar és una decisió de l'oposició d'entrar o no entrar en una borsa, el que no pot afectar és a una situació ja establerta abans. Que l'oposició no serveix per a eixir de bolsa, que para eso está desactivarse, si vos. Vale. Kevin, soy periodista y me presento a lengua castellana. Dado que mi titulación no está en la lista de titulaciones de la especialidad, si apruebo la primera prueba, partes A y B, ¿podría entrar en bolsa de interinos o necesito aprobar toda la oposición? Necesitas aprobar toda la oposición si tu titulación no es la del requisito de lengua castellana. Yo creo, Pepe, que le haría falta solo la primera prueba. Si tiene aprobada la primera prueba, bueno, no lo sé. No, y si la titulación no figura como una de las titulaciones requeridas para poder impartirlo, tendría un problema. Sí, tiene razón. Si aprobara toda la oposición sin plaza, es lo mismo que si la apruebas con plaza. Si la apruebas con plaza, da lo mismo que seas periodista o lo que sea, ya has aprobado. Si la apruebas sin plaza, ya has demostrado tu capacidad o tu habilitación para la asignatura. Tiene razón, sí es verdad, sí. Vale, María, ¿los títulos tienen caducidad de emisión? ¿Cómo? ¿Los títulos? ¿El título oficial? No, el título es para toda la vida. Vale. Miquel Coloma lo que ha hecho una aclaración, pone, pero si es la que estoy que marco, es que la llei debía de dir, este apartat espera les que no están en bolsa. Es el que comenta. Ya, Ana. Bueno, eso sería lo deseable, seguramente. Y Kevin, que es el compañero que ha dicho lo de que es periodista y se presenta por lengua castellana, dice que le surge la duda por el punto 14 de la convocatoria. ¿Y el punto 14 de la convocatoria nos lo lee él o lo tenemos que leer nosotros? A ver. Pues miradlo, a ver si Maika lo puede compartir. Punto 14 de la convocatoria, desempeño en puesto del régimen de interinidad. Vale, pues vamos a verlo. Y así no hacemos valoraciones. Las que no sean seleccionadas será de aplicación lo dispuesto en el acuerdo que tenemos de interinos, que determina las condiciones y criterios que han de regir la constitución de las listas. Quienes no hayan realizado las dos partes de la primera prueba y que se califiquen como no presentados no pueden participar en la bolsa. En todo caso, estas personas se comprometen a justificar que se hallan en posesión de los requisitos generales y específicos para el desempeño del puesto tal, cuando sean requeridos por la Administración. Es decir, que una persona que, por ejemplo, aprueba la parte A y B, entra en la bolsa porque ha aprobado la parte A y B. Pero claro, la Administración en cualquier momento te puede decir, vale, muy bien, usted está en bolsa, es interino, tráigame usted la titulación que corresponde para poder estar en esta bolsa. Y te lo puede pedir en cualquier momento. Si no la tienes, te echaría fuera de la bolsa. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 14. Él comenta que viene a decir que si apruebas A y B da igual la carrera que tengas y que si suspendes la primera prueba entonces es cuando tienes que acreditar tu capacidad mediante la carrera. Y dice que no, que un poco más adelante en ese apartado es lo que indica, lo que acaba de comentar. O sea, que primero, digamos, que haces el examen y luego acreditas tu capacidad mediante la carrera, es lo que quiere decir él. Ya. Sí, estoy viéndolo. Sí, no. Vamos a ver, de la redacción dice eso, efectivamente. Las personas que no hayan superado al menos la primera prueba, parte de A y B, de la fase de oposición, deben acreditar su idoneidad para poder acceder a formar parte de las listas de interinos, mediante la acreditación de los títulos específicos. Y si es el caso... Pepe, eso era la duda que me surgía a mí antes, que yo digo, me parece que solo aprobando la primera prueba A y B es suficiente, pero tenía la duda.
Yo por eso me he quedado pendiente diciendo... Pues sí, efectivamente, tal cual lo dice ahí, sí. Por eso te decía yo, que yo digo, me parece haberlo leído, pero al final, como mezclamos, o se mezclan varias cosas, yo digo, déjate, ver, yo no tenía la seguridad. Yo estaba convencido de que solamente se aplicaba cuando aprobabas toda la oposición. Claro, la otra solución parece más lógica, decir, bueno, en ese momento ya acredito, pero aquí es suficiente con aprobar la primera prueba. Que a ver, qué es lo que tú dices, qué capacitación o competencia. Vale, de lo que se desprende literalmente ahí es así, efectivamente. De todas maneras, lo vamos a consultar porque lo que a nosotros nos había llegado desde Consellería siempre era que había que llegar hasta el aprobado sin plaza para que ya estuvieras exento de presentar título, porque ya lo habías demostrado en la oposición. Lo consultaremos, de todas maneras, lo consultaremos. Si quieres, Kevin, que nos envíe un correo. Sí, que nos envíe un correo. Tal cual, lo que se desprende, evidentemente, lo que se desprende del texto, del artículo, figura eso. ¿Apruebas ahí B? Sí, Pepe, yo creo que te he entendido, pero bueno, como aquí al final... Vale, Paloma pone, respecte als cursos de formació, se diferencia entre cursos de formació de l'especialitat a què s'opta i cursos en noves tecnologies? Jo tinc 4 cursos sobre noves tecnologies. Podria presentar-los aquests com a cursos d'especialitat que s'opta? No sé quina diferència n'hi ha. Vale, pues nos vamos a méritos. Es que, perdona que me intervenga. Es decir, el baremo de méritos, tal y como está establecido, no distingue o no da por eso. Las especialidades. Por tanto, en principio, vale toda aquella formación que tengas y demás. No es necesario. Es decir, no te piden un perfil definido para la oposición, porque yo puedo tener una titulación, yo qué sé, de matemáticas y presentarme a FOL o al revés. Es decir, entonces ahí el perfil no te hace falta, no te da mayor puntuación o menor. Solo en el baremo de méritos, el 321 son cursos de formación y perfeccionamiento. Claro, con carácter general. De trabajo, proyectos educativos, claro. Seminarios, hasta un máximo de 0,75. Y el 3212 en grupos de trabajo, proyectos, curso de formación, pero no habla de formación de mi especialidad o de otro tipo de formación. O sea, curso de formación, genéricos, cursos impartidos, cursos recibidos, ya está. Publicaciones, proyectos, vamos a ver, por la participación en proyectos relacionados con la actualización científica de la especialidad, a que se opta, didáctica general o proyectos de investigación financiados por organismos públicos. Ahí hay un apartado que es 0,100 o 0,1000. Programas de movilidad, miembros de comités, tutores, máster, y luego ya es artes plásticas y diseño. Por publicaciones de carácter didáctico, artístico o científico. Eso es lo que hay. ¿Te estás refiriendo a la participación en proyectos relacionados con la actualización científica? Es que son 0,1, lo mismo que todos los demás. Cursos 0,1, 0,1, 0,1. Indistintamente donde lo coloques, te va a valer el 0,1. Vale, pues en el chat en dudas ya está. Si alguien quiere comentar algo en vivo y en directo. A ver, Mireia. Yo no entiendo eso que decís de las titulaciones. Para cada especialidad marca cuáles dan acceso. Por tanto, si no tengo la carrera o FP o lo que sea que da acceso, realmente no puedo ni siquiera presentarme a la oposición. De la especialidad que quieras. A ver, ¿qué titulación tiene? Ella asocia la titulación a la especialidad por la que te presentas, pero eso en realidad no es así. Tú te puedes tener una titulación diferente y demostrar... Correcto. Y demostrar en la oposición que estás capacitado para estar. El requisito es la licenciatura o el grado. El único problema es que si no apruebas o no apruebas la parte A y B, ni siquiera podrás entrar en la bolsa de interinos. Vamos, pero que uno si apruebas la oposición,
Ese es funcionario de carrera. Que quiere decir que uno de literatura puede presentarse a matemáticas, aprobar la oposición, sacar plaza y sin teniendo problemas. un grado. Y sin problemas. El requisito genérico es o licenciatura o grado. Sí, Vale. pero perdonadme un momento, ahí hay que hacer una matización. Según el cuerpo según el cuerpo al que te quieras presentar, hay determinados casos que de titulaciones que no son las genéricas del cuerpo, las titulaciones bases de ese cuerpo docente, te pone la propia convocatoria cuáles son las que sirven y para qué especialidades sirven. Por tanto, si hay alguna duda, uno tiene una titulación, es decir, por ejemplo, una persona que tiene una titulación de formación profesional no se puede presentar al cuerpo de secundaria. Bueno, ya. ¿Vale? Sí, pero hablamos con la misma con un grado, por ejemplo. Y con un grado te puedes presentar a cualquier pues eso estamos hablando. Sí, hombre, más que nada por el caso de Kevin, que estábamos hablando de un grado. Está claro que FP sí que es más específico. Sí, y FP y en secundaria también, porque en los cuerpos de secundaria, las especialidades de formación profesional, por ejemplo, con carácter general, no hace falta la licenciatura antigua o el grado, sino que con las diplomaturas, determinadas diplomaturas y determinadas arquitecturas técnicas y determinadas ingenierías en determinadas especialidades, que son las que dice el Real Decreto de Acceso, te puedes presentar. Por tanto, ante la duda, uno va a la convocatoria, mira cada una de las bases de cada cuerpo y mira a ver si la titulación que esa persona tiene le permite acceder a esa especialidad. Yo el caso ese lo conozco porque mi especialidad, formación y orientación laboral, pues a graduados en relaciones laborales, trabajador social. Pero graduados en relaciones laborales se pueden presentar y no son diplomados. Estamos hablando también, lógicamente, del modelo anterior. Ahora con los grados se equiparan todos. Pero lo vengo a decir porque si hay alguna duda con la titulación que uno puede utilizar de acceso, pues en cada base de cada cuerpo docente tiene ahí las titulaciones que le sirven para presentarse. Que es lo que hay que diferenciar de lo que estábamos hablando, que a lo mejor confunde un poco, de decir, hay un perfil definido para cada especialidad. El perfil definido de titulaciones para cada especialidad solo se marca para las bolsas de trabajo. Es decir, para acceder a la bolsa de trabajo tienes que tener un perfil que la propia comunidad autónoma ha definido en cada una de sus especialidades y es la que te da el acceso o no. Y ahí es donde tiene relevancia, como estábamos viendo hace un momento, la prueba, el haber aprobado una parte, el haberla aprobado toda o no haber aprobado. Si yo no he aprobado ni la parte A ni B, pues o tengo esa titulación que me podía permitir acceder a la bolsa o no puedo acceder a esa bolsa de trabajo. Y si apruebo, pues con eso se supone que tengo la competencia de la especialidad y puedo impartir clases de esa especialidad, porque me sé el temario más o menos. Vendría a ser una cosa así. Vale. Sí, ella también dice que ella es de empresariales y eso le da acceso, pero no sabe si, por ejemplo, eso luego cuenta para méritos. Como bareman las licenciaturas, no sabe si su diplomatura cuenta o no. No. La carrera de acceso o el grado de acceso no, es el requisito. No, luego no es mérito. Vale. Y Gemma pone, la participación en proyectos para méritos tiene que ser después de haber obtenido el máster de profesorado, porque ella participó durante el máster. La norma, si te refieres a los méritos obtenidos después de haber hecho el máster o antes de haber hecho el máster. Ella lo hizo durante. Durante la norma, la verdad es que yo no he encontrado ningún sitio donde diga que tiene que ser antes o después del máster, los méritos. Quiero decir que en principio son todos. Vale. Entonces, más eso, ante la duda siempre hay que presentarlo, está claro. Sí, no, eso por supuesto. A ver, la lógica te dice, tú una vez tienes el grado, todo lo raro sería que antes del grado pudieras tener esos méritos. Una vez tienes el grado, que es la titulación, evidentemente ya puedes hacer cursos de formación, perfectamente lo que sea. Y evidentemente tienes que hacer el máster en secundaria porque si no, no puedes acceder. Pero ya una vez tengas la titulación básica, que es el grado o la licenciatura. Pero en principio sí. Vale, pues en el chat ya no hay más dudas. Si alguien más tiene alguna y quiere abrir micrófono y comentarla.
Nada. Y si no, pues... Pues nada, pues levantamos la sesión. Maite. Espera, a ver, que hay... Nada, ya está, creía que era otra duda. No, ya está, vale. Pues muchas gracias y ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, pues evidentemente nos tenéis en el mail o en los teléfonos para que si surge en el momento de empezar a hacer la inscripción electrónica, surge alguna cuestión o alguna duda, pues lo podéis preguntar y espero que os haya servido. Gracias a todos y a todas.